Todos estamos atentos a algún nuevo anuncio importante sobre la salida de Grand Theft Auto 6, cómo será, cuándo saldrá o qué es lo último que tenemos sobre este juego. Pues bien, el día de hoy tengo las últimas noticias y especulaciones que han salido sobre GTA 6 y que conocerás a continuación. Cabe resaltar que obviamente de momento nada está confirmado, así que tómate lo que hablaremos con mucha precaución. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos. Así es, el famoso y aclamado GTA 6 sigue estando en boca de millones de fanáticos a pesar de que todavía no se sepa nada confirmado y nada oficial. Realmente ya estamos con muchas ganas de ver un nuevo Grand Theft Auto, pero las noticias son realmente muy pocas. Rockstar se ha limitado a dar información acerca de este videojuego y realmente no sabemos por qué. Muchos piensan que es por la constante ola de ingresos que siguen recibiendo todavía de Grand Theft Auto 5, pero realmente ya ha pasado bastante tiempo desde su lanzamiento, por lo cual ya sería hora de ver posiblemente un nuevo Grand Theft Auto. Sin embargo, como lo hemos abarcado en filtraciones anteriores de este canal, estaríamos hablando de que este juego no podríamos verlo sino hasta octubre del año 2024-2025. Esto ya depende de la opinión de cada uno, pero claro, si deseas ver esos videos también los puedes checar aquí en el canal porque están realmente bastante interesantes. Pero bueno, últimamente este juego ha tenido bastante repercusión ya que muchas noticias han salido al respecto, unas cuantas positivas, otras cuantas no, pero bueno, comenzaremos por esta que dice de la siguiente manera: Snoop Dogg desata la especulación sobre GTA 6, está grabando música para la saga. La noticia la saco del portal de videojuegos llamado 3D Juegos, pero en realidad la pude haber sacado de muchísimos otros portales de noticias más, ya que esto prácticamente explotó en la comunidad de GTA, ya que fueron miles y miles de fanáticos atentos a esta noticia, que sería una de las cosas más fiables que tendríamos de momento, ya que un rapero de tal prestigio como Snoop Dogg no se atrevería a decir todas esas cosas si no fueran verdad. Pero mejor te leo la noticia para que la puedas entender en su totalidad sin perdernos de ningún detalle. La saga Grand Theft Auto parece querer ser protagonista estos días. Hace nada se cumplieron 10 años del primer anuncio de GTA V y Rockstar Games también ha presentado la GTA Trilogy, el recopilatorio que remasteriza estos tres grandes juegos de la franquicia: GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas. Sin embargo, seguimos sin noticias de una nueva entrega numerada y con el paso del tiempo la conversación va en aumento. Por ello, no es de extrañar que se les haya desatado la especulación con las últimas declaraciones del rapero Snoop Dogg, que se ha referido directamente a un nuevo GTA que está por venir, cuando le han preguntado sobre qué andaba haciendo actualmente su compañero y productor Dr. Dre. Aquí me disculpan si esa no es la pronunciación exacta. Sé que Dr. Dre está en el estudio, ha comentado en una entrevista con Rolling Stone. Sé que está haciendo música jodidamente buena y parte de esa música está relacionada con un juego de GTA que está por venir, así que creo que esa será la manera en la que lanzará sus nuevos temas, a través de un videojuego de GTA. Esta seguridad en las palabras de Snoop Dogg ha disparado los rumores en torno a un posible GTA 6 que se encuentra en preparación, pero debemos ser cautos. Un representante de Rockstar no ha querido hacer declaraciones cuando le han preguntado desde Rolling Stones, pero al no dar más detalles ni concretar lo que se sabe, este artista podría referirse a otro juego ya anunciado, que podría ir desde alguna posible actualización de GTA Online, pasando por las versiones de GTA V de nueva generación, hasta incluso la posible nueva trilogía remasterizada que está por salir. Mientras esperamos a una confirmación más sólida, los fans de Grand Theft Auto siguen reclamándole a Rockstar el anuncio de la sexta entrega, ya que ha pasado demasiado tiempo desde la última. Actos como la eliminación de las tiendas digitales de los títulos originales de la trilogía clásica tampoco es que ayude mucho a poder relajar el ambiente, que actualmente está demasiado tenso por algunas polémicas recientes que han surgido en las redes sociales. Pero recalquemos una vez más estas palabras que sin duda han levantado mucha expectativa. Su música estaría relacionada directamente con un nuevo juego de GTA que está por venir. Claramente esto puede significar muchas cosas. La primera es que si esto es verdad, pues tal como te lo leí en la noticia, puede ser algo que esté involucrado directamente con un juego totalmente nuevo, es decir, Grand Theft Auto 6. O también podría ser algo que esté incluido dentro de la nueva trilogía Definitive Edition. Ya tuvimos su tráiler recientemente y no han dejado de aparecer especulaciones y dudas sobre ella, ya que muchos teníamos la duda de cómo serán las emisoras de radio de los carros
videos de esta nueva entrega con mejoras gráficas. ¿Serán acaso las mismas emisoras o habrá algún problema con derechos de autor que haya obligado a Rockstar Games a contratar nuevos talentos para este tipo de cosas? O incluso quién sabe si la música en desarrollo por parte de este artista termine por aparecer en algún nuevo DLC de GTA, tal y como lo dice el portal de 3D Juegos. Déjame saber tu opinión aquí abajo en la sección de comentarios. Pero pasemos ahora con otra noticia bastante interesante de Grand Theft Auto 6 y tendría que ver con la ubicación de este videojuego. Una nueva pista que apuntaría a una localidad fuera de los Estados Unidos. Pero para ello dejaré que mi compañero Felipe HG se los explique. Nuevo rumor importante sobre GTA 6. La ubicación podría ser fuera de Estados Unidos. Bueno, sabemos que han salido muchos rumores y noticias que dicen que supuestamente GTA 6 va a ser fuera de Estados Unidos, o al menos una parte del mapa. Pero bueno, el día de hoy tenemos información importante que viene de la misma Rockstar Games. Y es que recientemente Rockstar Games publicó una oferta de trabajo muy interesante, en la que decían que estaban buscando un artista de fotogrametría para que pueda planear ubicaciones locales e internacionales para futuros juegos con el equipo de arte de Rockstar Games. Lo interesante aquí es la palabra internacional, que prácticamente está confirmando que Rockstar tiene planes de hacer futuros juegos que probablemente sea GTA 6 fuera de Estados Unidos. Podría ser Río de Janeiro, Tokio o incluso regresar a Londres, como en los viejos GTA. Te agradezco muchísimo, mi amigo, por haber decidido formar parte de este video. Si a ti te gustó su participación, te invito a que te pases por su canal, que lo dejaré aquí abajo en la descripción. Denle mucho apoyo porque también hace un contenido extraordinario. Esta parte de mi vida se llama felicidad. Pero bien, pasemos ahora con la noticia más reciente que también ha levantado bastante polémica. GTA 6 habría reiniciado su desarrollo en 2020 según rumores. Esta noticia la saco de la fuente Vandal y dice de la siguiente manera: nuevas informaciones apuntan a que el desarrollo de Grand Theft Auto 6 habría sufrido un reinicio el año pasado, puesto que después de la marcha de Dan Houser a principios de 2020. Lo que ha sucedido con GTA 6 es lo siguiente: el desarrollo del juego habría sido muy problemático y se describe como una de las producciones más turbulentas en la historia de Rockstar. Esta situación habría llevado a que el desarrollo del juego se reiniciara de manera general a principios de 2020, una fecha que coincidiría en la línea de tiempo con la que abandonó Dan Houser la compañía. También se señala que numerosos elementos del juego y detalles narrativos se habrían estado sometiendo a continuos cambios desde el año 2019. Dicho esto, los planes originales de Take-Two, empresa matriz de Rockstar, era que el juego se anunciara en algún momento de 2020, pero dada esta situación, los planes tuvieron que cambiar. En cuanto a esta noticia, han salido muchos comentarios a decir que es falsa, pero tampoco hay evidencias que lo respalden. Por eso digo que será mejor abstenerse a hacerse ilusiones hasta que saquen algo de forma oficial. Pero lo que sí está confirmado es lo que te comentaré justo ahora, y es gracias al canal de Sebastián Cage que he podido enterarme de ello. En resumidas cuentas, Take-Two Interactive ha vuelto a tener su junta de inversores, donde mencionan detalles importantes sobre el futuro de su empresa. Pero mejor déjame te leo textualmente lo que nuestro compañero amablemente se ha tomado el tiempo de explicarlo con todo lujo de detalles. Noticias del día: durante la reciente reunión esta tarde por parte de los inversores de Take-Two Interactive para declarar las ganancias de este periodo, se dijeron y conformaron diferentes cuestiones. GTA V actualmente posee 155 millones de copias vendidas en total. Red Dead Redemption 2 le sigue con 38 millones. Este fue el segundo mejor periodo de GTA Online desde el año 2013, lo cual sin duda es una maldita locura. Take-Two confirmó nuevamente que GTA The Trilogy llegará físicamente para diciembre, mientras que para móviles habrá que esperar a 2022. GTA Online a futuro recibirá 2 nuevos DLCs. Se presentaron oficialmente todos los proyectos a futuro, tanto para Rockstar como para 2K Games. Take-Two confirmó que están trabajando en 2 nuevas secuelas a sacar en futuro, pero no se han dado muchos más detalles sobre esto. Lo dejaré ahí porque me parece lo más relevante, pero donde quiero poner mi atención es en este último punto donde se menciona que están trabajando en 2 nuevas secuelas. ¿Crees tú que una de ellas podría ser GTA 6? Los estaré leyendo aquí abajo. Muchísimas gracias también a Sebastián Cage por dejarme sacar esta publicación en el video, ya que de esta forma puedo traerles a todos ustedes lo más actual en cuanto a información, así que también encontrarás su canal aquí abajo. Mientras tanto, déjame te invito a que te pases por el canal de ambos participantes y que veas el siguiente video que te estará apareciendo en pantalla sobre GTA. Yo de ustedes estaría bastante preparado porque la maratón de videos sobre GTA The Trilogy Definitive Edition está por comenzar.